El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Maya, una perrita que por tener exceso de energía rompe y se come todo lo que se encuentra en su domicilio, trayéndole consecuencias de gravedad. También, ¿tienes un perico como animal de compañía? ¿Conoces cuál es su procedencia? El día de hoy conoceremos la historia de Güero, un perico que fue extraído de manera ilegal de su hábitat. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar esta emisión, conozcamos a Maya, una perrita que es cachorra, que tiene muchísima energía, como seguramente muchos de sus perrunos en casa. ¿Cuál es el problema con Maya? Que cada vez que su dueña sale por algún motivo, ella se queda realizando destrozos, y no solo eso, comiéndose todo lo que encuentra a su paso. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Maya es una cachorrita muy inquieta, destruye todo lo que se encuentra, se come todo y le encanta estar pegada a mí todo el tiempo. Si no me ve, se pone como ansiosa y es cuando empieza a destruir todavía más. De las travesuras principales por las cuales llegó también a la clínica fue porque primero se comió una pelota de hule, se comió una palmera, se comió unos libros. Y la más fuerte fue un día que iba llegando a la casa y empecé a ver en el edificio lleno de unicel por todos lados. Entro al departamento y parecía Navidad, así todo blanco, y ella tenía la cabeza atorada en un puff. Entonces, hace cuenta que el puff le sacó todo el relleno y lo tiró por todos lados. Entonces eso también le hizo como daño en la panza. De repente un día, siempre es súper activa y está corriendo todo el tiempo y con mucha energía y brinque, y un día dejó de brincar. Dejó de brincar, ya no quería comer, comía y devolvía todo. No podía comer absolutamente nada, le costaba trabajo ir al baño y estaba como tirada, no se quería mover, como que se hacía bolita, como si le doliera la panza. Entonces pues ya dije ya, esto ya no es normal que no quiera comer. Entonces la traje a la clínica. Bueno, Maya es una perrita mestiza de 9 meses de edad. Esta perrita se presentó con nosotros con una historia de vómitos agudos. Tuvo muchísimos vómitos en el transcurso del día, aproximadamente 9, y tiene historia que es traviesa y destruye cosas en la casa, ¿no? Hace poco destruyó la pared, se comió un mueble. Entonces se presenta con nosotros con esta historia en la cual pues lo primero que tenemos que descartar es que no tenga alguna peritonitis secundaria a la cirugía, o a su vez el que no esté teniendo algún cuerpo extraño que nos esté complicando y que coincida con lo de la cirugía. Me dio mucho miedo porque me dijeron que la peritonitis era muy delicada. Entonces no sabía qué tan delicado, qué tanto era el riesgo de que Maya pudiera salir bien o qué tan contaminada estaba por dentro. Entonces, pues al principio fue miedo y preocupación, y entonces ya después me fueron explicando que iban a tratar de hacer lo posible, pero que sí era un poquito complicado porque se le habían juntado dos cosas. Entonces primero tendrían que abrirle los intestinos y el estómago para sacarle todo, y aparte hacerle un lavado para quitarle la infección. Le vamos a hacer estudios, principalmente vamos a hacer análisis de sangre, un hemograma y una química sanguínea. En el hemograma lo que queremos ver es cómo están sus líneas de defensas principalmente. En la química sanguínea, como fue anestesiada, que no tenga ninguna secuela a nivel de lo que viene siendo funcionamiento renal y hepático. En estos momentos le van a realizar a Maya un ultrasonido y una punción para saber exactamente cuál es la causa de su padecimiento. Ahora que platicando con su propietaria, nos comenta que esta sería la segunda vez que Maya ingresa a una clínica veterinaria, incluso llegando en estado de urgencia porque se ha comido varios rellenos de los cojines de su sillón. Entonces, los médicos veterinarios tienen la sospecha de que haya algún cuerpo extraño que está obstruyendo su sistema digestivo. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más de esta historia aquí en Clínica de Animales. Maya es una cachorrita muy inquieta, destruye todo lo que se encuentra, se come todo. De repente un día
Dejó de brincar, ya no quería comer, comía y devolvía todo. Le vamos a hacer estudios, principalmente ahorita vamos a hacer análisis de sangre, un hemograma y una química sanguínea. En el hemograma lo que queremos ver es cómo están sus líneas de defensas principalmente. En la química sanguínea, como fue anestesiada, que no tenga ninguna secuela a nivel de lo que viene siendo funcionamiento renal y hepático. Y vamos a realizar un ultrasonido de abdomen para ver en el ultrasonido que no observemos algún cuerpo extraño. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros programas ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos más conoceremos los resultados de los análisis de Maya, pero ahora vamos a la historia de Güero. Güero, que es un perico que llega al Hospital de Aves de la UNAM porque es rescatado. Ustedes tienen un ave como animal de compañía, especialmente un ave exótica. En verdad, quiero hacerle esta pregunta. ¿Saben de dónde proceden? ¿Saben cómo llegaron a sus casas? Acompáñenos a conocer la historia de Güero y generemos conciencia en este tema. El paciente que tenemos aquí ahorita se llama Güero. Él fue rescatado y lo trajeron con nosotros. Quizá ahorita no parezca ser un ave quizá natural o saludable. Él estaba mucho peor. Él tenía condiciones generales de piel, sangraba al manejo, con solo tocarlo empezaba a sangrar, eran cuestiones muy delicadas. Eso sin mencionar que él traía mucho estrés, mucho miedo a lo que es el humano. Desconocemos de dónde viene o qué fue lo que le pasó. Edad es muy desconocida porque eso ni tampoco se sabe, no sabemos si ha padecido otra enfermedad, si le han dado algún tratamiento antes o tampoco ni siquiera sabemos qué especie es. Por lo mismo que vemos el plumaje muy estropeado, no podemos clasificarlo en alguna de las miles de especies de aves que existen, porque mucho de la clasificación se basa en características de plumaje. Desde una pequeña plumita posicionada en algún lugar nos permite saber eso. Ahorita, bueno, vamos sobre la marcha con él para intentar como descubrir qué es lo que él es y qué tiene principalmente. Güero, que tenga el plumaje así, no es algo que haya pasado de la noche a la mañana. Esto tiene que haber sido con tiempo algo muy crónico. No sabemos si él se la quitó, si alguien más se la quitó, no sabemos qué pasó, pero no fue que en un día se desató. Da mucho que pensar en lo que es la naturaleza humana, hasta dónde puede llegar alguien por solo hacer algún negocio, qué tanto puede llegar a lastimar a otro ser vivo. Pero bueno, es una parte de la moneda. Igual se ve la otra, la de la gente que quiere intentar ayudar. Lo que estamos haciendo aquí es manejar este aspecto del estrés, que es lo principal. La dieta, darle una dieta correcta para él. La mayoría de los propietarios vienen porque creen que su ave tiene pulgas, que tiene una alergia y cosas así. Cuando pueden ser cosas básicas desde que al ave no se le baña y está soltando mucha descamación, mucha caspita, y esto hace que ellos sientan comezón. Puede ir desde algo tan sencillo hasta un punto en que al ave alguien de la familia le grita, lo molesta, y esta situación de constante estrés crónico empezó a desencadenar en esto. Obviamente hay padecimientos ya virales que tienen que ver con pluma y pico, pero esos son casos, no se presentan mucho, pero no se descartan a fin de cuentas. Obviamente siempre de él no sabemos nada, pero la mayoría de los pacientes es conocer su entorno, quiénes viven ahí, cuál es la rutina del ave dentro de lo que se pueda y qué cambios ha habido recientemente. Principalmente es vigilancia con un ave, no es tanto de ver si canta o imita o algo así, sino ver sus comportamientos. Si él un día deja de hacer algo que hace normalmente otros días hacía, es de preocuparse. Y más si empezamos a ver quizá en el piso mucha pluma tirada. Me refiero a que, bueno, hay épocas de muda, es normal ver pluma en el piso, pero si empezamos a ver como que ya hay mucha o empezamos a ver zonas de él con ausencia de plumaje, hay que empezar a averiguar qué es lo que está pasando ahí. Lo ideal es un médico veterinario especialista en aves porque cualquiera pueden dar un diagnóstico incorrecto. Lo ideal es enfocarnos a ver si es algo relacionado a picaje con estrés o desde algo ambiental, es lo ideal para dar un correcto tratamiento y no dar algo que le pueda perjudicar más. Es lo ideal, no hay que intentar ningún remedio casero. Mucho de lo que quizá en humanos funciona, en aves puede llegar a ser tóxico.
Con Güero tenemos un pronóstico reservado. ¿Por qué? Porque, bueno, sí hemos visto mejoría con él en su actitud, en lo que es la piel que ya no sangra, pero necesitamos saber realmente cómo está internamente. ¿A qué me refiero? A que lo que él ha vivido se ha perjudicado en su salud, tanto hígado, riñón, qué es lo que más pasa con ellos con malas dietas. El caso de Güero nos hace reflexionar. ¿Has pensado cuánto cuesta tener un ave exótica como animal de compañía? ¿Cuántas aves mueren al ser sustraídas de sus lugares de origen? ¿Cuántas mueren antes de llegar al mercado negro para que puedan ser compradas como animales de compañía, para que las podamos tener en casa como adorno o para escuchar sus cantos? En verdad es muy importante que reflexionemos y que antes de que tengamos algún animal de compañía exótico, sea el que sea, pero en este caso hablando de las aves, que verifiquemos su legal procedencia para no contribuir a la compra y venta en el mercado negro. Ahora regresemos a la historia de Maya y conozcamos cuáles son los resultados de estos análisis aquí en Clínica de Animales. Le realizamos ultrasonido a Maya, sospechando un cuerpo extraño secundario a que ha presentado muchos vómitos y que la perrita había comido cosas inapropiadas. Y también para valorar que no tuviera una infección en el abdomen que se llama piometra, secundaria que tuvo una cirugía reciente, o bien que el mismo cuerpo extraño no nos esté ocasionando pues, signos de peritonitis, ¿no? Aquí observamos donde está la flecha, que hay líquido libre. Esto es sugerente de que hay un proceso anormal a nivel abdominal, no debe de haber líquido en el abdomen. Y lo que vamos a realizar va a ser una punción para valorar las características de este líquido y ver que este líquido ver sus características, ¿no? Si sale con signos de infección, pues es un paciente que tenemos que entrar inmediatamente a cirugía para corregir lo que es la peritonitis. Y en conjunto también observamos en el ultrasonido que la paciente está presentando signos a nivel del estómago, que está muy lleno, que tiene gran contenido, sin un avance adecuado, lo que nos está indicando que hay un cuerpo extraño a este nivel del estómago, ¿sí? Entonces, tiene signos de líquido libre, que el mismo cuerpo extraño pudo haber ocasionado una perforación, o secundario a la cirugía, también algún tipo de peritonitis que esté manifestando el paciente. Ya realizamos la punción del abdomen y obtenemos estas características de este líquido. Este líquido en su abdomen no es normal, sus características que están teniendo son de peritonitis. Ya hicimos unas pruebas de laboratorio, como una citología y unas pruebas específicas para detectar que hay peritonitis, salió positiva. Por lo que ahorita Maya vamos a entrar a cirugía para realizarle el procedimiento quirúrgico para la extracción del cuerpo extraño, como a su vez el lavado abdominal secundario a la peritonitis que está teniendo. Pues estoy muy angustiada, estoy muy nerviosa porque no sé qué tan peligroso puede ser la peritonitis de que la abran y se le pueda expandir a los órganos. Me da miedo que algo que no se puedan sacar todo lo que tiene obstruido en los intestinos y pues espero que progrese bien para que le puedan quitar toda la infección de adentro. Los médicos nos comentan que la situación de salud de Maya es delicada, ya que esta presenta peritonitis derivada de la esterilización a la que fue sometida antes y que al parecer en el lugar en donde se la realizaron no tuvieron cuidado de tener al 100% todo esterilizado. Así es que ahora sus órganos internos se encuentran presentando líquido en donde no debiera y posiblemente se puede presentar una infección. Así es que además de solucionar este problema de peritonitis, también tienen que retirarle el cuerpo extraño que se encuentra en su sistema digestivo y que también le está impidiendo pues tener una correcta digestión. Así es que vamos a conocer más acerca de esta historia, ya que va a ser sometida a esta operación de emergencia aquí en Clínica de Animales. Ya salimos de cirugía con Maya.
y bueno, observamos que sí tiene una reacción peritoneal muy importante a nivel del abdominal. Esto le estaba ocasionando una inflamación muy importante en el abdomen y el malestar. Y en conjunto también encontramos el cuerpo extraño, ¿no? Por ahí se comió material de relleno de un mueble, de un puff, y bueno, en conjunto con muchísimo alimento, y eso fue lo que se le extrajo del estómago, que le estaba ocasionando esa obstrucción a nivel del tubo digestivo. Realizamos un lavado muy exhaustivo con respecto al abdomen para controlar la peritonitis. Ahorita hay que observar estas primeras 72 horas que no haya reincidencia de líquido de peritonitis. Si todo esto sale bien, yo creo que el pronóstico puede ser bueno para ella y puede tener una buena calidad de vida. Me siento contenta porque salió bien, pero me siento impactada al momento que me dijeron la cantidad de cosas que tenía dentro, la cantidad de masa junto con objetos como pedazos de árbol, juguetes, trapos, pedazos de la casa y unicel que le sacaron. Y pues me siento como más tranquila, pero sigo preocupada porque me dijeron que lo de la peritonitis sigue siendo delicado, entonces que van a tener que estarla monitoreando para ver si ya se quitó la infección o la infección sigue dentro de ella. Entonces hay que esperar a ver cómo está y pues ahorita preocupada pero tranquila de que salió bien. Pues bueno, ahorita el pronóstico todavía es reservado. Toda cirugía que se opera después de un cuerpo extraño, siempre pueden existir otras complicaciones. Algo que se llama dehiscencia de puntos, después dentro de las primeras 48 a 72 horas, que se abran los puntos y que pueda haber algo que se llama peritonitis. Entonces tenemos que evaluar que esto no esté presentándose en este tiempo, ¿no? Y bueno, la recomendación es que estos pacientes cuando acaban de salir de cirugía se mandan a casa, que estén en reposo estricto y evitar que estén comiendo cosas inapropiadas, ¿no? A veces estamos acostumbrados a darles pasto, a que coman carnazas, premios. Prohibido, no puede comer nada de esto en menos de 2 meses. Pues que voy a estar con ella, que voy a intentar estar la mayor cantidad de tiempo posible juntas y haciendo diferentes dinámicas, saliendo a correr, saliendo el fin de semana y que la voy a estar cuidando para que no vuelva a recaer en lo mismo y que pueda sacar toda su energía. Afortunadamente, en el caso de Maya, logró salir de manera positiva luego de esta cirugía a la que fue sometida y que representaba un alto riesgo. Ahora ya se encuentra en casa recuperándose de esta peritonitis y de esta extracción del cuerpo extraño. Es muy importante que vigilemos qué es lo que se llevan nuestros animales de compañía, nuestros perros, a la boca, ya que para ellos su hocico es una manera de explorar el mundo. Por eso es que ellos quieren olfatear, morder, pero es muy importante que no se traguen todo lo que se llevan a la boca, ya que podría poner en riesgo su vida, como en el caso de Maya. ¿Por qué razones pueden morder y comerse todo? ¿Por estrés o porque están con demasiada ansiedad? Si notamos que tenemos un perro ansioso y estresado, antes de que lleguemos al caso de Maya, que se coma algo y tengamos que llevarla de emergencia al médico veterinario, visitemos a algún entrenador canino para que nos ayude a resolver estos problemas. También el día de hoy conocimos la historia de Güero. Y en verdad, amigos, si tenemos una mascota exótica, vigilemos que su procedencia sea de manera legal y, por supuesto, informémonos de cuáles son las condiciones necesarias para tenerlo en cautiverio. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un programa más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.